Presidente del Gobierno, miembros del Consejo de Gobierno, autoridades civiles, militares, señorías, señoras y señores. Mañana, 6 de diciembre, se cumplirán 44 años de aquel día en el que una gran mayoría de los españoles dijeron sí a la actual Constitución española. Salvo que incurramos en un formidable ejercicio de falsificación de la realidad y de la historia, es preciso afirmar y hacerlo de forma rotunda que nuestra Constitución de 1978 ha permitido a los españoles y españolas alcanzar los más altos niveles de libertad, progreso y bienestar de la historia de este país. La historia de este proyecto político que es la Constitución, al igual que la transición política que la hizo posible, es, por tanto, una historia de éxito. En aquellos momentos previos a ese 6 de diciembre de 1978, el debate era Constitución sí o Constitución no. Pasadas algo más de 4 décadas, el debate continúa, salvo que ahora, a tenor de lo que se lee y se escucha en los medios de comunicación, parece que va por otros derroteros, orientándose a saber quién es constitucionalista y quién no, quién es más constitucionalista y quién menos. El constitucionalismo se ha convertido en una de las armas arrojadizas preferidas para algunos de los que estamos en política. Los hay que incluso se sienten legitimados para decir quién es patriota y quién no lo es, quién es buen español y quién no, quién es constitucionalista y quién no. A la vista de ello, creo que cuando nuestra Constitución cumple un año más, es un buen momento para reflexionar y hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué significa ser constitucionalista? ¿Soy constitucionalista? ¿Todos los que dicen que son constitucionalistas lo son de verdad? ¿Algunos de los catalogados como no constitucionalistas verdaderamente no lo son? Ser constitucionalista en este país, después de todos estos años, debería ser algo natural, habitual y cotidiano, casi como ser español, sin necesidad de proclamaciones, exaltaciones, autojustificaciones o actitudes excluyentes. Los españoles podemos sentirnos constitucionalistas por muchos y diferentes motivos. Algunos dirán que lo son porque la Constitución establece que España es un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Otros quizás lo sean únicamente por lo del pluralismo político. Algunos se considerarán constitucionalistas porque hemos tardado muchos años en tener este régimen de seguridad y libertades que hemos alcanzado con la Constitución. Otros dirán que lo son porque el texto constitucional fue el gran fruto de un gran consenso político, algo que parece difícil hoy en día. Algunos se declararán constitucionalistas porque están convencidos de la fortaleza de la misma y por eso, según ellos, no necesita ninguna reforma. Otros también defenderán esa fortaleza, pero pensando que sería aún más fuerte si se realizara algún cambio. Algunos manifestarán que son constitucionalistas porque la Constitución consiguió superar la libertad vigilada que había en España en 1978. Otros, en cambio, lo serán aun a sabiendas de que hay algún artículo de nuestra Constitución que cuenta con un deficitario cumplimiento. Algunos mantendrán que son constitucionalistas porque gracias a la misma pueden votar para determinar su futuro. Otros lo serán porque están de acuerdo con nuestra organización territorial o porque defienden la separación de poderes que proclama nuestra norma suprema. Algunos son constitucionalistas solo el 6 de diciembre y otros lo son porque el 6 de diciembre pueden salir a la calle a defender la Constitución como garantía de convivencia, paz, libertad y progreso, sin miedo a ser represaliados. Hay quienes dicen que ellos son constitucionalistas porque votaron sí a la Constitución en 1978 y que no lo son quienes no lo hicieron. Otros dirán que son constitucionalistas porque son monárquicos e incluso habrá constitucionalistas que no están de acuerdo con la monarquía. Después tenemos también a los que dicen que son constitucionalistas y no lo parecen. Nuestra Constitución nació
estarán de acuerdo conmigo, para promover el bien de cuantos integramos España. No parecen muy constitucionalistas aquellos que se apoyan en ella para perseguir intereses particulares o partidistas. La Constitución, sin duda, es una herramienta para garantizar la convivencia. No parecen muy constitucionalistas los que crispan cada día la convivencia de nuestra sociedad, algo que parece a todas luces contrario al espíritu democrático que propugna nuestra Carta Magna. Enarbolar la bandera constitucional y decir que se deben eliminar las comunidades autónomas para volver a la ya superada centralización del Estado, no respetar todas y cada una de las instituciones del Estado, incluida su expresión territorial representada por municipios y comunidades autónomas, dirigidos por gobiernos libremente elegidos en las urnas, no parece, a mi entender, muy constitucionalista. Algunos, señoras y señores, son constitucionalistas porque incluso, sin creer demasiado en la Constitución, la acatan. Algo que no es poco porque, a mi entender, ahí está la clave, acatar la Constitución. Las leyes y la Constitución como tal no están para amarlas, sino para acatarlas. Y creo que el acatamiento es el principal criterio, si no el único, para saber si alguien es constitucionalista o no. Yo puedo pensar que la Constitución es mejorable, que lo que nos ha dado a los españoles tampoco es para tanto, que necesita reformas, que hay artículos que apenas se cumplen, que no puedo votar todo lo que me gustaría votar en un referéndum, por ejemplo, que el reparto y organización territorial no son los deseables y que actualmente no hay una verdadera separación de poderes. Y además, en 1978 no voté sí a la Constitución, pero a pesar de todo ello, la acato. ¿Soy entonces menos constitucionalista que el que piensa lo contrario? Creo sinceramente que no. Si acato la Constitución, soy tan constitucionalista como cualquiera. Decía Iñaki Gabilondo en un artículo titulado ¿Qué partidos políticos son constitucionalistas? Que constitucionalistas no son solo aquellos que se encadenan al texto de la ley, sino quienes están dispuestos a acatarla, aunque quieran cambiarla bastante, mucho o incluso muchísimo, si es utilizando los procedimientos que marca el texto constitucional y solo eso. Llegados a ese punto, no podía faltar en un día como hoy una breve alusión a la reforma constitucional. Nuestra sociedad actual es muy diferente a la de 1978. Probablemente hoy sea más práctica que teórica, más reflexiva que entusiasta. Probablemente se preocupe más de los hechos que de las personas y más de los medios que de los fines. Una Constitución, estoy convencido de ello, no puede expresar las necesidades de todos los tiempos. Creo que no es conveniente que la Constitución pierda el necesario nexo con la ciudadanía por no abordar reformas necesarias, por supuesto, de manera consensuada y en el marco de los procedimientos reglados. Hacerlo no significa en ningún caso debilidad o agotamiento de la Constitución, y mucho menos del propio sistema democrático, sino todo lo contrario. Es cierto que hasta ahora hemos ido adaptándola a través de algunos cambios, en ocasiones controvertidos, pero la mayoría realizados como consecuencia de tratados internacionales, leyes orgánicas o sentencias del Tribunal Constitucional. Cambios que en algunos casos han supuesto la devaluación de la supremacía normativa de la Constitución. El problema que tenemos en España es que todavía nos falta, después de 44 años, cultura y mentalidad constitucional. No entendemos la reforma como un instrumento para perfeccionarla y mejorarla sin que pierda su identidad. Y además hablamos siempre de cambiar la Constitución cuando deberíamos hablar de hacer cambios en la Constitución. Yo pido cambios constitucionales, pero no para acabar con el Estado social y democrático de derecho, sino para perfeccionarlo y acomodarlo a los nuevos tiempos. Se trata de avanzar siguiendo el mismo camino trazado en 1978. No se trata de seguir en eso que se conoce como el equilibrio de Nash, es decir, no hacer nada hasta estar seguro de que lo harán los demás. Debemos hacerlo porque una Constitución nunca puede ser indiferente a las categorías espacio y tiempo y porque el poder democrático nunca se puede relajar. Tiene que mantener la tensión y el pulso que le marca a la sociedad. Si no lo hacemos, la erosión de la confianza de los ciudadanos continuará en aumento. Entiendo que en 1978 se hubiese establecido un sistema rígido de reforma, algo justificado en cualquier país que salga de una dictadura con déficit democrático. Ahora bien, después de 4 décadas ya no podemos decir que estamos saliendo de la dictadura. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Acaso seguimos teniendo déficit democrático? La respuesta se la dejo a ustedes. En el día de la Constitución
en esta jornada de reflexión sobre el significado, la importancia y la efectividad de nuestra Carta Magna, yo a algunos les pediría que modularan su enfervorecido constitucionalismo, menos autoproclamación constitucionalista y más acatamiento, menos intolerancia, mensajes de odio y más rigor, sobre todo a quienes representan a nuestras instituciones democráticas. Menos proclamar de boquilla que soy constitucionalista, utilizando este término como seña de identidad, incluso como arma arrojadiza en la contienda política, y más cumplimiento de los mandatos que emanan de la Constitución y de las leyes. Autoproclamarse constitucionalista se ha puesto tan barato hoy día que algunos, incluso sin leerla ni comprenderla, se permiten señalar los límites de su defensa. A pesar de ello, yo defenderé hasta la extenuación que todos ellos son constitucionalistas si acatan nuestra Constitución de 1978. Feliz Día de la Constitución y, sobre todo, acatémosla, pues se reforme o no alguno de sus preceptos, su valor como norma suprema del sistema constitucional español es incuestionable. Muchas gracias.